Hola chicas y chicos, aquí vengo a hacer un look. Ya como estáis viendo, ya estoy maquillada, ¿eh? Ya tengo todo el maquillaje puesto y me voy a hacer un look con la paleta de más en azul, con el dúo en azul de más, ¿eh? Sea chi. No sé si lo veis bien, sí, si lo veis bien. Que me lo pidió mi amiga Helen Power. Pero mi amiga María MK, también me pidió hace unos días, ayer creo que fue, un look con la camisa esta que me hice ayer, el look azul. Yo creo que con este look se vaya a ver recompensar las dos. Si alguna, pues, María, si tú no estás de acuerdo, quiere que haga precisamente el look que llevaba ayer, vamos, es lo mismo, porque lo que lleva son colores que los hice con esta paletita, ¿eh? En vez de con esta, pero lleva el azul, llevaba el azul este del medio, no, llevaba este clarito, el clarito este, llevaba el lilita y llevaba el azul oscuro, no llevaba más nada. Es que igual que esto, lo que varía es que le he puesto mora, pero el morado, el lila, me lo pongo ahora también, para que os sirvan las dos, si queréis. Si tenéis algún inconveniente, yo hago otro vídeo y punto terminado, Venga. Vamos a empezar, que no se haga el vídeo muy largo, que yo hago unos vídeos. Venga, vamos a empezar. Primero voy a poner la clarita. Estoy maquillada porque ya he hecho el vídeo hace un momento. Ya lo veréis cuando pase un rato. Bueno, supongo que lo veréis antes que este, porque ya se está subiendo. Espero que sí, que se suba bien y no tenga ningún problema. Chicas, como estáis viendo, os voy a decir que yo ya tengo la prebase de Sense. Ya llevo un rato con ella puesta. Nada más que tengo que maquillarme y ya está. Ahora si me cae algo abajo, pues ahora me lo quito con una brocha y ya está, no pasa nada. Pero es que he pensado hacerlo así. Y ya está, ¿vale? Espero que estéis de acuerdo. Que no pase nada. Ya como os he dicho ahora mismo, que si no estáis de acuerdo alguna, espero que me estéis viendo bien, Espero que sí. Espero que sí, espero que sí. Voy a ponerme ahora el azul oscuro en la cuenca. Ya coge poquito. No me he dado aquí, no me lo he delineado, verás, no me lo he difuminado porque no he visto conveniente. Vaya que suelo difuminármelo, pero no me salió la palabra. No me salió la palabra, chicas. ¿Qué queréis que haga? Esta es la brocha nueva, ya estoy viendo. Del set de brocha, de 10 brochas. Voy a ponerme más azul. A ver. Así más o menos. Otro día voy a hacer con mi amiga Yosoba. Me voy a poner el esparadrapo aquí. El fiso. O como ustedes digáis, transparente. Para que me salga el de ese así recto, no me salga como me está saliendo ahora mismo.
Verá, me está saliendo bien, pero no me sale recto. ¿Eh? Este luz es de día. Si queréis que lo haga para de noche, este mismo, me lo dice abajo en comentarios, ¿eh? Que lo pueda hacer también para por la noche, este mismo. Así que ustedes me deseéis, ¿eh? Voy a ponerme un poquito más, me voy a repasar un poquito los azul claro. Voy a ponerme un poquito, por si he perdido un poco, ahora con el azul más oscuro. Por eso no me lo he repasado tampoco, no me lo he difuminado mucho, porque como ahora me toco un poco. Mira, chicas, qué bonito es, los colores. Son buenísimos, ¿eh? Son buenísimos. Ahora me voy a poner... esperarse que me ponga este. Me voy a poner ahora el hilito por encima, como si tuviera... Voy a hacer los dos luz a la vez, como os he dicho, ¿eh? Me voy a poner el hilo en lo alto del azul oscuro. Me voy a hacer como más recargadito, ¿eh? Que este lila, como ya os he enseñado. Esperarse que os lo enseñe a mí. Este, a ver, este. He limpiado la brocha, ¿lo veis? Ya no tiene azul. Y me voy a hacer un difuminado encima. Del azul. Que es muy parecido, pero no es igual. Igual no es. Ahora me recalco un poquito más el azul oscuro y ya está. Perdonadme las muecas. Chicas, ¿cómo difumina esto? Oh, ¿Cómo difumina esto? Por Dios. Espero que lo veáis bien. Ahora me voy a marcar más el azul oscuro. Me he puesto un poquito de lila, pero solamente un poquito. Como es de día, tampoco quiero que se vea tan cargado. Como este luz es de día, es para de día, pues no quiero que esté tan cargado. Pero el azul sí, el azul quiero yo que se vea aquí marcadito. Perdonadme la muecas que hago. La verdad que no se me ha caído sombra en el párpado ni nada, como me estáis viendo. Espero que os guste y que lo esté haciendo bien. Espero que sí. Si no, pues perdonadme. Ya como os he dicho en el vídeo anterior, de cómo me he hecho el look pues los fallillos que tenga o las cosas, perdóname que me retire de la cámara, porque como no soy profesional, soy una ama de casa como otra cualquiera, pues tendré que tener mi fallo como todo el mundo, nadie es perfecto. Me voy a delinear la parte de abajo con el lápiz negro de Sense.
no me voy a poner en la waterline, porque como ya os he dicho que es de día, es para de día, porque este luz me lo hice para de día. Lo mismo con la paleta además que con esta que os he enseñado de la marca Vera Valenti, que no he dicho la marca. La marca Vera Valenti. No tiene número. No tiene número, chica, no puedo decir el número. Bueno, no lo tiene. ¿Eh? Ya os he dicho que si lo queréis para de noche, me lo diceis. ¿Vale? Que yo lo hago. Sin problema. ¿Eh? Sin problema. Yo los hago sin problema. El mismo, pero para de noche. Voy a difuminármelo un poquito con la brochita de Deli Plus. Chica, no corto el vídeo porque si lo corto no vais a ver paso a paso. Quiero que lo veáis. Bueno, y ahora me voy a poner este de Sense en la parte de arriba. Lo voy a delinear por la parte de arriba también. Ahí está. Voy a ponerme la máscara de Rimmel. Esta de Wet n Wild. XXL Las. Aquí está. Estoy acostumbrada. Ay, me tengo que poner también la sombra de arriba. Perdonadme. Eso ha sido un fallo técnico. Pero bueno, ahora lo hago. Eso no importa. Como veis, el Rimmel no pinta no pigmenta muy helada, ¿veis? Ahora me tendré que dar otra pasada. Pero bueno. Es que estoy acostumbrada a pintarme en el espejo de enfrente. Este es el que se gira, el que se mueve. El de aumento, para que me entendáis. Que vi le un gazpacho. Espero que como tengo ahora la cámara y el espejo, me veáis mejor.
el paso a paso, ¿vale? Espero que sí. Espero que sí. Ya está, ahora me pongo otro poquito cuando se seque un poco. Voy a ponerme la sombra de arriba, que se me ha pasado. Ya os he dicho que me perdonéis. ¿Eh? A ver que coja una brochita que sirva para esto. Ahí, ya está. Ahí está. Espero que os guste. Espero que os guste. Me marcamos otro poquito, que parece que se me ha borrado un poco con el... Haberme puesto el brillo. Ahí está. Qué bonito está. Resulta muy bonito. Le damos otro poquillo aquí. Ahí. Ahí está. Me voy a delinear los ojos, las cejas. Con el lápiz de Deli Plus, el marrón oscuro. ¿Veis? El marrón oscuro, ¿veis? Este es el que yo uso más que nada. Pero también uso los de Wet n Wild, que es una paletita con sombras y con perfiladores de ceja. Espero que os guste mucho el look. Yo, como estáis viendo, estoy echando mi rato bueno para que lo veáis bien. Hombre, si estoy maquillándome sola, en mi casa he hecho menos tiempo. No tengo que estar pendiente de la cámara. Ni estoy cortando el vídeo, por lo menos hasta ahora no me han molestado. Espero que no lo hagan. Ya que voy a terminar, me voy a poner la barra de labio, la roja, como ya sabéis, la que os gusta a ustedes, la 004, pero no tiene marca, no sé la marca qué, pero os gusta mucho. Con que María, Helen, que espero que te guste el look y el vídeo, vaya. Y como ya veis, ahí está. Pero así que me dio un poquito. Voy a darme otra pasita, pasadita con el rímel. Es que no pigmenta mucho. Por lo menos lo que es el mío no pigmenta mucho, la verdad. Así que María MK,
que si no estás de acuerdo del luz este, que quiere que te haga yo el otro, que tú me pediste ayer, pues me lo dices y no hay problema, y no te vayas a enfadar conmigo. Y la que quiera, si quería alguna, que esté el mismo luz, lo haga más cargada por la noche, que me lo diga. Mi amiga Tere me lo dijo. Me hizo una petición que hicieron luz de día y otro para de noche. Este luz sirve para de día también para ella. Tere. Porque del día depende de lo que tú te quieras maquillar. Ya hice el otro luz de maquillaje de día que ya lo habéis visto. Lo que pasa es que se me pasó de nombrarla. Pero este luz para de día, para la que sea más atrevida, se lo puede poner también, como yo misma. Y ya sabéis que yo no soy una niña, tengo 45 años. Y me la pongo. No me importa. No me importa nada de nadie. Yo no tengo que darle explicaciones a nadie. La que quiera mirar que mire, la que no quiera mirar que no mire. A mí mi vida no me la va a dirigir nadie. Eso que lo sepan más de 4. Con que eso es lo que hay. La encanía así y es lo que hay. A mí no me va a cambiar eso nadie. No me la cambia mi marido en 20 años que llevamos juntos, con que contaminó a la gente de la calle. Que ya está, que aquí tenéis el vídeo del look y espero que os haya gustado. Aquí lo tenéis. Ya os he dicho, y lo repito un montón de veces, que si veis algún fallo o algo que no os haya gustado, o veáis que tenga solución cualquier cosa, o que no, o que lo he hecho mal, pues me lo decís, que a mí no me cae malamente. Si me lo decís con respeto y con cariño, si no, no, o no contesto, o voy a contestar lo que no queréis, Venga, besitos para todas. Chao.